Hola amigos, ¿cómo están? Espero todo bien. Esto sería la sección 3 de la sesión uno del Café Filosófico entre Amigos. Y vamos a retomar esta última frase que comentaba de que la filosofía, más allá de ser una disciplina académica, rigurosa, lógica, etc., yo hice el comentario que puede transformar la realidad, que toca la realidad. Y para esto, pues necesitamos un referente dentro de la misma filosofía y voy a tomar el concepto de la dialéctica, que nos lo da Hegel, que es un filósofo alemán, como parte de la filosofía continental, es decir, filosofía de Francia y Alemania, que considera muy importante el aspecto histórico dentro de la filosofía. Y bueno, no voy a explicar evidentemente el sistema completo hegeliano con todas sus aristas y complejidad, sino que lo que voy a rescatar es este concepto de la dialéctica y la evolución del pensamiento humano, y que es una manera muy, yo diría incluso pedagógica para comprender la filosofía. Hegel lo que nos diría es que el pensamiento humano conceptualicémoslo como un organismo vivo. Es decir, pensemos que la filosofía hace 2600 años, en el Imperio Helénico, nace como si fuera un bebé, el pensamiento humano, y que este bebé pues crece y sigue desarrollándose a través de la historia. Y hoy pues vamos en una etapa del crecimiento de ese ser imaginario que es el conocimiento humano. Y algo muy interesante que nos va a decir Hegel es lo siguiente: si tú quieres conocer al adolescente y quieres comprenderlo adecuadamente, lo voy a hacer así metafórico, pues no lo puedes comprender si no entiendes su infancia y si no entiendes de dónde viene y cómo nació ese bebé. Entonces, la filosofía vamos a comprenderla como si fuera un solo hilo conductor del conocimiento humano que se ha venido desarrollando y evolucionando hasta nuestros tiempos. La comprensión de esa evolución es la filosofía misma. Dicho de otra manera, nos diría Hegel en este concepto dialéctico: el nacimiento de la filosofía fue una negación a una primera tesis. La primera tesis fue mitológica. La verdad la tenemos dada. Esta es la explicación de tu mundo hace 2600 años. Y de ahí parte una negación en los presocráticos de decir: no estamos de acuerdo con esa explicación del mundo y solo a partir de mi razón y mi racionalidad yo voy a explicar el mundo. Se crea una tensión, una negación, hay una antítesis. En ese momento sucede un proceso evolutivo y eventualmente generará nuevo conocimiento que superará tanto la primera negación como la tesis original, y eso se le va a llamar síntesis. Eventualmente esa síntesis será una nueva tesis, la cual necesita ser negada para que a su vez conforme una nueva síntesis, y el proceso será perpetuo a través de la historia. De esta manera yo les diría: ¿cómo queremos evolucionar hoy el pensamiento humano? La razón en alguien, en algún jugador en nuestra sociedad actual, será negar las tesis actuales. Y la negación es necesaria, es saludable. ¿Por qué? Porque esa negación nos hará evolucionar a un mejor entendimiento, a un mejor conocimiento humano. Este flujo que aparentemente parece malo, la negación, en la realidad es la esencia de la evolución. Entonces alguien de nuevo podría decir: oye, pero ¿qué se parece en algo el adolescente al niño? Pues si los veo no se parecen. Parecería que a lo mejor el adolescente pudiera ser la negación del niño, pero en la realidad el trasfondo es que hay una evolución que nos va a llevar al adulto. Entonces, si yo quiero comprender la filosofía, yo no puedo llegar y comprender en seco a Hegel, o yo no puedo llegar y comprender en seco a Kant. Si yo no entiendo antes esta evolución a Platón, a Aristóteles, a los padres de la iglesia, se vuelve casi incomprensible
algún filósofo contemporáneo o moderno. De forma contraria, si yo comprendí la filosofía de manera histórica, como un organismo vivo, como un solo hilo conductor de tesis, antítesis y síntesis, mi comprensión va a ser mucho más natural y fácil. En adición, Hegel comenta que esta evolución misma, que lo que pretende es alcanzar el conocimiento total, la verdad total, a su vez va transformando y conformando la realidad. Hay una reciprocidad entre lo que pensamos y la realidad misma humana. Voy a tocar un ejemplo en el siguiente slide. ¿A qué me refiero con esto? Ok, entonces, vía la dialéctica, vía esta propuesta hegeliana, es conforme vamos a ir construyendo las sesiones del café filosófico, a través de la historia misma de la filosofía, porque en la realidad no es la historia, es la filosofía misma. La comprensión de esa historia, de esa evolución del pensamiento, es la filosofía misma y que hoy sigue evolucionando. Y el otro aspecto que voy a tomar es un aspecto de pragmatismo. Richard Rorty, un filósofo contemporáneo de esta corriente, nos comenta de, oigan, hay que tener cautela de no solamente quedarnos en un aspecto conceptual, en un aspecto metafísico, sino que incluso él va más allá y dice, en la realidad ahí hay una utopía, no hay una verdad total. Lo que debemos de preocuparnos es que más bien veamos diferentes formas de aumentar nuestra tolerancia ante nuestras diferencias, de cómo mejorar el futuro contra el presente más que buscar un ideal de utopía. Yo me alejo del pragmatismo en el sentido de que efectivamente sí es muy relevante la evolución del pensamiento humano y sí es muy relevante, como lo vimos anteriormente, aunque se considere utópico, buscar esa verdad total porque esto nos hace caminar. Pero sí adopto la parte del pragmatismo en el sentido, y también hegeliano, de que esto tiene que tocar la realidad y tiene que conformar la realidad. ¿En qué? En mejores prácticas en la empresa, en leyes, en normas, en algo que conforme, transforme y diseñe nuestra realidad humana. Rorty, por ejemplo, nos diría, ¿quieres saber la verdad de la dignidad humana? Haz algo para disminuir el dolor y la humillación. Y esa es la mejor definición de la dignidad humana. Esto es mejor que una definición metafísica. Bueno, otra vez vuelvo al punto. Para mí sí es muy importante discutir metafísicamente qué es el hombre y la dignidad. Es un referente, es una base, es una evolución del conocimiento. Pero es igual de importante en un nivel pragmático asegurar que esto efectivamente disminuye la humillación y el dolor por medio de leyes, de nuevas prácticas, de nuevas normas que nos lleven efectivamente a ser mejores sociedades. Entonces, arropo el aspecto dialéctico histórico, pero también arropo una parte de este énfasis del pragmatismo. Perdón. Entonces, de esta manera, estos referentes son los que más nos van a ir guiando a través del café filosófico. De nuevo, no son los únicos, puede haber incluso posturas antagónicas, pero bueno, ya tendremos oportunidad de dialogarlas y contrastarlas. En este sentido, hay un filósofo ruso, Evald Yenkov, el cual nos dice a manera concreta que el espejo de nuestro pensamiento pues son todas las creaciones que existen en nuestra realidad. La realidad misma, el mundo exterior, es el espejo de nuestro pensamiento. Entonces ahí se ve el poder y la potencia que puede tener conceptos, que puede tener la evolución del pensamiento, pues ni más ni menos en que conformar nuestra propia realidad. Aquí les voy a dar un ejemplo a qué me refiero. Por ejemplo, el concepto de qué es el hombre. Es un problema antropológico, filosófico. Evidentemente la evolución de la concepción de lo que es el hombre ha cambiado a través de la historia y ha conformado la realidad misma del hombre. Venimos desde una concepción aristotélica, platónica, que influyó mucho a los padres de la iglesia,
pasó? Perdón, hubo un movimiento en la pantalla. Conformó mucho a los padres de la iglesia, en el cual, pues a partir de la escolástica, nos dice que el hombre pues es una unidad sustancial alma-cuerpo, es alguien creado de imagen y semejanza de Dios, es racional, es social, tiene voluntad, es responsable de su propio destino. Es decir, esto trasciende países, razas, culturas, ¿no? Empezó esa conformación, ese concepto del hombre. Posteriormente, filósofos importantes como Immanuel Kant agregan o abonan el concepto de que el hombre no es un medio para un fin, sino es un fin en sí mismo. Es decir, por medio de tu libertad, tu libre albedrío, tú propio conformas el sentido de tu vida, tu fin, cuál es el propósito de tu vida, se conforma a partir de tu libre albedrío. Tú no puedes ser el propósito de alguien más, ni el medio para cumplir otro propósito, si no es el tuyo. Y ahí, hoy entendemos, radica una parte de la dignidad humana. John Locke, otro filósofo, padre del liberalismo, diría: el hombre tiene absoluta libertad e igualdad porque fuimos creados por el mismo creador, también tiene una raíz cristiana. Y necesitamos un gobierno democrático que nos garantice esta condición natural de libertad e igualdad, y solo así lograremos la felicidad y la armonía social. Entonces, estos conceptos, este organismo vivo llamado conocimiento humano evoluciona, crece, y cómo vemos esa evolución en la realidad, pues por ejemplo en la evolución o la disminución del esclavismo. La esclavitud evidentemente hoy no está erradicada, hay casos de esclavitud, pero está en una magnitud mucho menor a lo que antes existía. Entonces, la potencia del pensamiento en conformar y crear la realidad humana, en mi punto de vista, es innegable, es inevitable, yo diría. Entonces, esto nos marca la referencia, nos marca la relevancia de la filosofía más allá de un tema meramente de legalidad conceptual. Muy bien, sigamos con el siguiente tema, que es entonces, ¿quién es filósofo? Que también es parte de entender qué es la filosofía. Y en este sentido, esto va ligado a la definición propia de la filosofía. ¿Quién es filósofo? Pues es aquel que siempre está renovando las razones de su certeza, nos diría Julián Marías, filósofo español. Es decir, es alguien que tiene una postura crítica, una sospecha, y tiene que estar constantemente argumentando y renovando del por qué cree lo que cree, las razones de su certeza. ¿Qué otra actitud? Pues bueno, algo de la situación que nos comenta Platón de estar siempre inquieto, intranquilo, percibiendo en la más mínima cosa problemas como áreas de evolución, áreas de progreso, no problemas solamente por problematizar, misterios, incógnitas. Vemos algo en lo que los demás no ven. De alguna manera, nos diría García Morente, aquel para quien todo resulta muy natural, para quien todo resulta muy fácil de entender, para quien todo resulta muy obvio, ese no podría nunca ser filósofo. Y hay una característica más que viene o se comenta en el Mundo de Sofía, que es un libro muy pedagógico de filosofía, y se habla de la capacidad de asombro. Yo quiero referir que esta capacidad de asombro no es algo a lo cual le podemos ordenar, es decir, yo como Álvaro no puedo ordenarme qué me asombre y qué no me asombre, sino más bien yo aquí lo ligo a un tema de autoconocimiento. Y este proceso de autoconocimiento es algo que propone por primera vez Platón, pero a mí me gusta cómo lo explica mi actual director de tesis doctoral, que es el doctor Francisco García, y me encantó cómo usa esta frase de conocer es conocerse. Y lo que dice mi estimado Paco, o nos dijo en aquel momento, fue
cuando el astrónomo niño ve las estrellas, a las estrellas no les pasa nada, al que le pasa es a él, y él se da cuenta que es aquel que ama las estrellas. Conocer es conocerse. Conocer la filosofía y me genera en mí un asombro es conocerme a mí mismo, porque a la filosofía no le pasa nada, al que le pasa es a mí. Y yo me doy cuenta, siguiendo la metáfora de Paco, que soy aquel que amo a la filosofía. Entonces sí, en mi punto de vista, aquel que conoce la filosofía y se conoce como aquel que se asombra con la filosofía, es una característica del filósofo. Si conozco la filosofía y no me asombra la filosofía, no pasa nada. Y de hecho, qué bueno que a todo el mundo no le asombre, porque esa diversidad social nos hace más fuertes. Pero yo sí considero un ingrediente importante este asombro, este autoconocimiento, porque la filosofía implica un esfuerzo intelectual, implica lectura, implica entrar en terrenos donde algunas veces sospechamos de nosotros mismos, ¿no? De nuestras creencias. Pero finalmente, si eso conlleva un asombro y nos damos cuenta que eso nos asombra, vale la pena pues toda esta travesía, ¿no? Les voy a poner un video que captura de alguna manera este concepto de conocer es conocerse. Me gustó y lo vi en la película de Elvis y lo voy a usar esta misma frase de Paco, pero ahora aterrizado a la película. Y diríamos de esta forma: el niño Elvis conoce los cantos y los bailes en una ceremonia religiosa afroamericana. A los bailes y los cantos no les pasa nada, al que le pasa es a él, y se da cuenta que es aquel que ama los cantos y los bailes. Entonces, una vez conociendo el niño esto de los bailes, se autoconoce. Conocer es conocerse. Conoce su esencia, conoce lo que le asombra. Y de ese conocimiento se forma pues el cantante y el bailarín Elvis.